Familia de Radio Inmaculada, la espiritual, directamente desde California, mi queridísimo hermano. Es un hijo espiritual para mí. Ayer saliendo de la cabina, por primera vez lo veía, habíamos hablado ya por teléfono y sentí algo tan especial en mi corazón. Hablamos por más de hora y media en el día de ayer. Es mi queridísimo hermano Salvador Hernández, hermano de mi alma. Bienvenido a esta tu casa y a esta tu familia. Muy buenos días, hermano. Dios te bendiga a ti también y a toda la audiencia de Radio Inmaculada. Aquí estamos para hacer la voluntad del Señor solamente. Hemos venido de tan lejos, caminando con la humildad del Señor por delante y levantar en el nombre del Señor aquel que se siente desanimado, que siente que ya no puede. Hoy el Señor tiene una palabra de esperanza para aquel hombre, aquella mujer que se siente a solas, siente que se le acaba el mundo, hermano Henry. Amén. Es indiscutible, Salvador, la historia la historia está dividida en dos, en antes y después de Cristo, pero la vida de cada ser humano se divide de la misma manera, antes y después de Cristo. Para que conozcamos un poquito más sobre Salvador, el padre de familia, el hombre que se ha entregado a los caminos del Señor, hablemos un poquito de antes de Cristo. ¿Eres oriundo? ¿Dónde naciste, Salvador? Sí, mire, hermano, yo vengo del estado de Jalisco, de un rancho que se llama El Guayabo. Amén. Está aproximadamente de Guadalajara rumbo al DF como a 2 horas. Amén. Es un ranchito como de unas 90 casas, 95 casas. Amén. De ahí soy originario, nacido de mi madre que se llama María del Refugio y engendrado junto con mi padre Jesús Hernández. Para que pedimos bendiciones en el día de hoy, donde quiera que se encuentre. Mi padre está en el cielo, hace Amén. 2 años el Amén. Señor lo llevó, pero hoy el Señor me ha regalado la oportunidad de estar aquí compartiendo lo que el Señor ha hecho en mi vida desde hace muchos años. Amén. Desde el día que Bendito nací, sea Dios. hermano. Bendito sea el Señor. Gloria a mi Dios, desde el día que nací. ¿Cómo fue la vida de Salvador en su juventud en México? Fue una vida difícil, ¿no? Siento la presencia del Señor en este momento. Soy los ojos de la audiencia. Antes de entrar a cabina le decía a mi hermano Salvador que hemos estado orando desde que en nuestros proyectos pensamos en esta entrevista. Hemos pedido al Señor que hoy lo utilice a través de su testimonio con poder. Y hay lágrimas en sus ojos. Al hermano Salvador, pues muchas personas ya lo conocen a través de la cadena hermana IWTN. Incluso ahí fue la primera vez que vi tu testimonio. Me impactó luego enterarme de que eras fiel oyente de Radio Inmaculada y que incluso Radio Inmaculada ha sido una escuela de formación para ti, para la gloria del Señor. Varias veces, Salvador, y humildemente hay que reconocerlo, habíamos hecho el propósito de juntarnos, pero el Señor no lo permitió hasta que te trajo aquí a Radio Inmaculada y desde ayer estás compartiendo en esta tu casa. ¿Por qué las lágrimas? Vamos a ver, ¿por qué las lágrimas, Salvador? Es que me fui hasta el fondo de mi alma, de mi infancia. Amén. Cuando tú vienes de una familia pobre. Amén. Cuando tú vienes de ser humillado. Amén. Cuando tú vienes de ser que se rinde a ti porque eres pobre. Muy difícil la vida. Sí. Cuando tú tienes un padre que es alcohólico, no tiene oportunidad de darte amor. Cuando está el asunto ahí en la casa de maltrato, es muy difícil sobresalir, pero aún el Señor tuvo bondad de mí y de cada uno de mis hermanos. Amén. El Señor me fue levantando desde mi niñez con golpes, cada día en golpes de mi padre hacia mí. Y así fue mi vida creciendo desde la edad de 8 años, 7 años trabajando en el campo, acarreando agua, ordeñando vacas, hermano Henry, cuidando los puercos y sin ningún sueldo. Amén. Andando sin zapatos rompidos entre lodo. Y es una vida realmente, es hermosa la vida, porque tú no tienes... La vida es hermosa. Vamos a hacer ese énfasis en esto. La vida es hermosa. Y tú puedes hoy, después de tantos momentos difíciles, decirle al mundo, la vida es hermosa. La vida es hermosa, hermano Henry, por la realidad. En esa pobreza no hay maldad en tu mente. Amén. No hay nada que te opañe tu vida, porque tú estás con una mente clara como cuando Dios te dio la vida al nacer, que vienes
en esa niñez de limpieza. Amén. Pero tristemente, cuando tú vas creciendo en ese mundo, cuando tú ya sales de ahí, cuando tú ya sobresales tu pobreza y das un paso más enfrente, es lo terrible del mundo, hermano Henry. Amén. Entonces, para mí, al yo nacer de una familia pobre, y un día, cuando yo tengo 15 años, se viene una terrible, terrible enfermedad en mi vida. Una terrible enfermedad de que no hay nada para los doctores que hacer allá en México. Amén. En ese tiempo me trasladan a Guadalajara y yo estaba a punto, decía el médico, si no me abrían mi costado con un cuchillo abierto, yo podía morir. Fue la primera vez que Dios salvó mi vida Amén. de la muerte. Pero yo en mi inocencia de niñez, yo no tomé aprecio a eso. Amén. O sea, el Señor te dio una nueva oportunidad a los 15 años. Una pregunta, Salvador. La educación, ¿tenías tiempo para ir a la escuela a los 15 años? ¿Cómo estaba tu vida en esa época a nivel escolar? ¿Cómo estaba tu vida a nivel espiritual? ¿Ibas a misa a los 15 años o no? Normalmente en el rancho había misa los sábados. Amén. Pero por ocasiones de trabajo, de traer los animales, casi no alcanzaba a ir a misa. Mi papá agarraba la botella desde el día viernes, el día sábado, entonces cuando tenía oportunidad de ir a misa estaba jugando afuera en el atrio con los niños. Amén. No le ponía atención a Dios. A lo que tú me dices de escolar, yo no tuve oportunidad de pasar por la escuela, hermano Henry. Amén. Yo tenía 7 y 8 años cuando mi padre me sacaba de la escuela, cuando apenas empezaba la clase, 1 hora, para andar delante de la yunta, porque él no podía solo. Entonces no tuve la oportunidad de ser niño, de jugar con los demás compañeros en la escuela, de disfrutar aquella niñez, sino que la disfruté con los animales. Amén. Luego comienzas a crecer en ese mundo, ¿no? Ya definitivamente estamos conscientes. No tuviste la oportunidad de ir a la escuela, pues ese era quizás el sueño de un niño a esa edad, 7, 8 años, ir con sus compañeritos a la escuela a aprender, ¿no? A leer, a escribir. Pero más sin embargo, la vida no te dio esa oportunidad. No me dio la oportunidad y sabes que es difícil. Es difícil porque tú vas creciendo y aquellos niños que están yendo a una escuela a recibir formación académicamente, se ríen de ti. Se ríen de ti porque tú primero andas trabajando. Amén. Y luego cuando tú estás jugando con los niños en la tarde para disfrutar, llega tu papá a agarrarte a golpes que vayas a hacer algo. Y es muy vergonzoso cuando alguien golpea a un niño delante de la gente, hermano. ¿Hasta qué edad tuviste que enfrentar esa situación, Salvador? ¿Y luego qué pasó contigo? Yo tuve que enfrentar esa situación de golpes, de maltrato de mi padre hasta la edad de 16 años que me vine para Estados Unidos, 16 años y medio, hermano. Amén. ¿Cómo resulta eso de venir acá? Hoy podemos decir sí, que fue un plan de Dios, pero al principio, ¿cómo ocurre esto, Salvador? ¿Y qué tuviste que enfrentar para poder llegar a los 16 años a una cultura diferente, costumbre diferente, idioma diferente? O sea, otro golpe más de la vida, 16 años sin despertar al mundo todavía. Yo, en ese tiempo que te digo que estaba gravemente enfermo en el hospital, cuando salgo de ese hospital después de una operación en el pulmón, estoy muy convaleciente y fue tanto el gasto que mi papá tuvo que vender los animales que yo cuidaba. Pero salgo del hospital y a la edad de 3 años, un hermano mío, yo salí del hospital como en abril y en el mayo, los últimos de mayo, mi hermano David, que está en el cielo rogando por mí, él fallece drásticamente, de repente falleció. Él tenía 3 años 3 cuando años. Tú tenías ya 16. 16. Él era Davidcito, sigue estando en el cielo. Un golpe para ti, me imagino. En algún momento pensaste, Señor, ¿y por qué si el enfermo era yo, por qué no me llevaste a mí y no a Davidcito de 3 años? Yo no pensé eso porque yo no tenía académicamente nada, entonces mi Amén. mente estaba muy... No había conciencia clara de la No había realidad que estabas No enfrentando. había conciencia. ¿Para tu mamá fue fuerte la pérdida de tu hermano? ¿O Sí. quizás no te diste cuenta? Sí, Sí. para mi madre fue fuerte. Amén. ¿Algún momento alguien te había hecho esa pregunta que te acabo de hacer o es la primera vez que
retrocedes y trae a tu mente, ¿no? Ese episodio duro para una familia, especialmente para una madre. Nadie me lo había preguntado, fíjate, hermano Henry. También hay madres que están en este momento en sintonía, que han perdido a sus hijos, y yo quisiera aprovechar este momento de gracia, Salvador, y gracias por la humildad de permitirme hacerte esa pregunta, para que la gracia que en este momento se está derramando en este lugar alcance a cada una de esas madres y que el Señor le dé la resignación. Y en primer lugar, si todavía queda dolor, que el Señor le dé la oportunidad de poder enfrentarlo, pero esta vez no solo. No estamos buscando apoyos en hombres. Hemos compartido la introducción de este testimonio de que el auxilio nos viene del Señor, el apoyo nos viene del Señor, sea físico, sea económico, sea moral, sea espiritual, hermano. La ayuda y la fuerza nos viene del Señor. Y yo creo, Salvador, de que esa etapa, en este momento, el Señor ha comenzado a sanarla. Amén. Sí, fue una etapa muy difícil, hermano Henry, por la razón de que mi madre ya había sido muy maltratada desde recién casada con mi papá. ¿Tú fuiste testigo de maltratos físicos? Porque te maltrataba a ti, ¿no? Era un hombre violento por naturaleza. Era un hombre violento, pero también a la vez él tenía un corazón de oro. De oro, pero su vida lo llevó a ser así. Quizás lo educaron de esa manera, ¿no? Cuenta la historia Amén. de que a mi padre lo arrastraba a su madre. Amén. Que nadie da lo que no tiene. Lo arrastraba. Eso era lo que él sabía y en su mente era lo natural. A mí me criaron así, pues es la manera de criar. Y entonces, tristemente, pues tu mamá tuvo que enfrentar y pagar platos no rotos que no rompió ella. Fíjate que a esa edad, yo ya, cuando mi madre pierde a Davidcito, mi madre había sufrido una terrible trastorno mental. Amén. Porque cuando yo tendría como unos 4 años, yo recuerdo, mínimo 3 años y medio, un día mi padre la golpeó en la cabeza con un leño, como los que estamos mirando aquí enfrente. Le rajó su cabeza y ella corría con chorros de sangre. Gracias a Dios. Hermano de mi alma, en este momento estás en sintonía de Radio Inmaculada. Hay una presencia del Espíritu de Dios muy fuerte, moviéndose y derramándose. Tengo a mi hermano Salvador. Es tanta la presencia del Señor en esta cabina y vamos a confirmarlo, Salvador. La presencia del Espíritu de Dios está en este lugar. Amén. Así lo creo. Hoy el Señor está fluyendo, está pasando a través de tu voz, a través de estos equipos, pero cuando Él pasa, también pasa bendiciéndonos y por eso son las lágrimas. Es una presencia tan grande que por varias veces he tenido que contenerla, ¿no? Para poder seguir guiando la entrevista en el día de hoy. Y yo doy tantas gracias al Señor porque cuántos hijos en este momento están escuchando esta entrevista, pero quizás no han tenido la bendición que has tenido tú, y de eso vamos a hablar más adelante, de llenarte de ese amor de Dios y decirle: papá, yo te entiendo y te amo y te perdono, porque nadie da lo que no tiene. Y sea lo que fuera, papá, es mi papá. Amén. Fue el hombre que Dios utilizó para darme la vida, y no obstante, hoy te das cuenta que lo que Dios te permitió recibir a través de tu papá ha sido para hacer de ti lo que eres hoy en este día. O sea que nada ha sido casualidad, pero qué pena cuando nos quedamos atados al pasado, qué pena cuando no podemos abrirnos al perdón, no podemos abrirnos a la misericordia de Dios. ¿Cuántos hijos que quizás tienen 1 año, 2 años, 3 años que no le dirigen la palabra a su papá, marcada por esos traumas? Hoy el Señor le está diciendo: es tiempo ya de pedir el perdón, es tiempo ya de pedir la gracia, porque papá no tiene la culpa de lo que pasó. No. Papá, eso fue lo que recibió y eso fue lo que dio. Porque si lo que papá recibió fue mucho dinero, lo que va a dar es mucho dinero. Y si no recibió nada, pues no va a dar nada. Pero nosotros, Salvador, tenemos la bendita gracia, la bendición de Dios, el don de Dios, el regalo de Dios, de recibir de Dios para que nos llene y nos sobre para dar, especialmente el perdón. Porque si hay alguien que Dios ha perdonado, ha sido a mí. Amén. Y yo tengo el deber de perdonar como Dios me perdona, como dice el Padre nuestro. Las lágrimas, hay que darlo a conocer en el día de hoy, Salvador, no son de tristeza. No. Es de gozo, Aleluya. es de presencia, Santo, es de sí, alegría. hermano. Es que el Señor vive en mí, hermano. Alabado sea el Es que Señor. el Señor ha restaurado mi vida desde hace realmente muchos años.
ha hecho de ti una criatura totalmente nueva y nacido de sigue nuevo. trabajando Amén. para la gloria del Señor. Me gusta esa palabra, he nacido de nuevo. Salvador, vienes a Estados Unidos. Quiero concluir poquito sobre la muerte de mi hermano David. Sí, sí, cierto. Cuando mi hermano David muere, mi madre, nunca había pasado eso en ese rancho. Toda la gente del rancho, que nunca había sido, fue un funeral inolvidable. Amén. Mi madre lo pudo superar, hermano Henry, porque ella se hincaba en la madrugada Bendito sea Dios. a rezarle al Divino Corazón y a la Madre que tengo enfrente de mí, a la Virgen María. Amén. Ella rezaba el rosario para que mi padre dejara el alcohol. Rezaba para que Dios le diera fuerza. Y el Señor la restauró. Amén. Y mi madre le fue fiel a mi padre hasta el día que el Señor lo partió al cielo. Alabado sea Dios. Y eso es lo que yo vengo hoy a compartir, la fidelidad del Señor en el ser humano. Amén. Cuando yo llego a este país, hermano Henry, yo traigo en mi encima una infancia como la que yo te estaba contando. Alabado. ¿Viniste por la frontera, Salvador? Vine por la frontera. ¿Algún peligro que enfrentaste en el viaje? Es que es una historia de película, porque Amén. cuando yo salgo de ese hospital, estaba muy flaquito, mis piernas no tenían fuerzas. Y yo me meto a jugar, a pegarle un balón y me caigo y me quebro un pie. Bendito sea el Señor. Acaba de salir del hospital con esa situación crítica en tu costilla. Mi pulmón. Tu pulmón. 16 años. Te pones a jugar por primera vez en tu vida entregándote al deporte y te rompe la pierna. Sí. Y fue recién que me quitan el yeso. Yo bajo de mi casa en el cerro y está un señor que fue de Estados Unidos y me dice, vámonos para el norte, ¿qué haces en este rancho? Bendito sea Dios. Y yo le dije sin pensarlo, Vamos. vámonos. Regreso en el caballo y regreso con mi padre y mi madre. Le digo, me voy para el norte. Mi madre y mi padre pensaron que yo jugaba y me dijeron, váyase, mijo. Porque pensaban que tú estabas jugando. Si hubiesen sabido que era en serio, eso ni pensarlo, ni en broma, ¿no? Al día siguiente yo agarro 4 chivas que yo tenía. Yo tenía unos animalitos que otros amigos me regalaban. Bendito sea Dios. Agarro las chivas y voy y las vendo, hermano Henry. Y llego con el boleto de avión a Tijuana. Mi madre lloraba y decía que ella no permitía que su hijo se fuera a Estados Unidos porque se iba a perder. Bendito sea Dios. Y cuando yo llego a Tijuana, nos cruzan y nos dejaron allí porque la migra estaba. Salimos corriendo para alcanzar a salir para Tijuana. Y yo con mi pie quebrado no podía correr porque estaba recuperándose. Y una muchacha me estiraba para que no me agarrara la migra. Después fue fácil porque nos cruzaron en un carro ya sentados. La Amén. cruzada fue fácil. Pero lo triste fue cuando llegué aquí, hermano. Alabado sea Dios. Cuando yo llego a este país, llego a la casa donde me hospedaron, que es una tía mía. Apenas empiezo a trabajar en un lugar muy pesado de cemento. Y a la semana, la persona que pagó mi coyote me estaba cobrando lo que había pagado. Y logré pagárselo. Y logré trabajar 2 años completitos para mandarle dinero a mi padre y a mi madre. Amén. Pero cuando yo iba a cumplir 19 años, hermano Henry, llegó la desgracia, la vida de Salvador. Una persona me llevó a un lugar, burdel, Por primera vez en tu por vida. primera vez. Y en ese lugar de mala muerte, tuve una experiencia con una mujer. Y entró un espíritu de sexualidad en mi vida. Muy feo. Terrible. Bendito sea Dios. Que ese espíritu era espíritu de muerte para mí. De allí se destruyó la vida de Salvador peor de la que ella traía. Comenzaste a hundirte en el fango del pecado de la carne. A veces cuando hablamos San Agustín, quizás una persona que acaba de llegar, como tu experiencia, pues eso no le dice nada. Pero después de haber estado metido en ese fango y estudiar y escuchar hablar de este gran santo San Agustín
y uno contemplar la misericordia de Dios, uno se siente identificado porque uno sabe lo que hay en ese mundo. Es muerte. Es muerte, es el pecado en su máxima expresión. Por esa razón es triste cuando tú ves un matrimonio que cualquiera de las dos parejas caen en ese mundo. Es fuerte. Y se desata esa lucha interna. Es el hijo pródigo en ese momento en máxima expresión, Salvador. Sí, exactamente, el hijo pródigo, porque una vez que yo empiezo esa vida, le entro fuertemente al alcohol también. En ese tiempo estaba muy de moda la quebradita de baile, y yo empecé a ir a todos los burdeles de baile. Empecé a aprender a bailar muy bien, y toda la gente que había me regalaba bebidas por lo bien que bailaba. Y pues en cada baile había una muchacha que le gustaba yo cómo bailaba. Entonces me perdí en el sexo desenfrenado, me perdí en el alcohol profundamente, llegué a probar la droga. Entonces, ¿dónde quedó papá y mamá? ¿Dónde quedó ese anhelo de ayudar a la familia? ¿Dónde quedó ese pasado? ¿Dónde quedó los hermanos que quedaron en México? los olvidé. Y me imagino que tu mamá oraba por ti. Mamá pidiendo por su hijo, implorándole a la madre que no te abandonara. Sí, los olvidé completamente porque ya fueron 19 hasta los 23 años, 22 años. Yo estaba ya perdido, yo ya no encontraba trabajo en ningún lado. Opto por irme para atrás para México. Y llegué allá y sí, Ya te regresaste. ¿Cuántos años tenía cuando te regresaste a tu tierra? Tenía iba a cumplir 23 años. 23 años ya con la mente abierta y podrida. Podrida. Llego allá y el rancho no me gusta. Y estuve como 3 meses y yo le dije a mi papá, le digo, ¿sabes qué? Me voy para atrás. Mi papá me empezó a maltratar. Ya que venía, que yo era un deportado, que yo no servía para nada, ya le habían ensuciado la mente a él. Que yo no servía para nada, que venía y yo le dije, me voy una vez para atrás y yo te voy a demostrar que yo no soy deportado. Alabado sea Dios. Que he sido lo que soy, pero yo no soy deportado. Y una vez más compré mi vuelo y me vine para atrás con orgullo dentro de mí, demostrándole a mi padre que yo no era deportado. Cuando yo me vengo, hermano Henry, yo llegué a buscar trabajo y yo traía una mente ya diferente, querer demostrar a mi padre que no era deportado. Pero ¿sabes qué? No aguanté la carne. Bendito sea Dios. Empecé en lo mismo. Un año y medio, y yo terminé en la calle, hermano. Perdido totalmente en la calle. Ya no me quería nadie en ningún lado. Esta semana pasada estuvo llamando un señor, sé que lo escuchaste, ¿no? Comunicándose con nosotros, pidiendo que oráramos por él porque el vicio le estaba robando la familia. Sí. Y en esa petición él decía, yo quiero salir de este mundo. ¿Tú sentiste ese anhelo? ¿Sentiste tú ese deseo? Porque yo creo que todo ser humano que cae se encadena, ¿no?, ese mundo. El alma llora por ser liberada. ¿Llorabas en el fondo del corazón? ¿Luchabas? No, había perdido la conciencia total. La verdad no. Yo no pensaba nada. Perdiste la conciencia del pecado. Cuando yo cumplo 24 años, yo había encontrado un trabajo y en un baile conocí una muchacha y esa muchacha me dijo que yo tenía que cambiar de vida. Alabado sea Dios. Y yo no sabía cómo cambiar de vida, yo no tenía opción. Ni opción ni conocimiento, porque, o sea... Y esta muchacha, ahora reflexionando y sé que es como el ángel del Señor que puso en mi camino. Amén. Una muchacha decente, sin nunca haber tenido relaciones. Después de haberla conocido por 8 meses, yo lo obligué a tener sexo conmigo. Yo le decía que si no tenía sexo, yo me iba a ir de ella. ¿Ella se enamoró de ti en ese entonces? Se enamoró de mí. Pero ¿qué le ofrecía yo cuando yo, lo poquito que ganaba, lo destruía en los bailes? Ahí está la gran palabra. ¿Qué le ofrecía? Yo creo que hay que hacer un paréntesis acá y nosotros seriamente cuestionar qué es lo que ofrecemos, qué estamos dando nosotros a los hijos, qué le podemos ofrecer a la esposa si el corazón está vacío.
Si el corazón no se llena de Dios, por más cosas, incluso materiales que tengamos, no tenemos nada. ¿De qué nos sirve ganar el mundo si al final se pierde el alma? Y cuando ella me decía eso, yo le decía, es que este es mi mundo, esta es mi vida, tú no me puedes decir que yo cambie. Y era una muchacha tan decente que ella ganaba muy buen dinero, ella ganaba $18 la hora. En aquel tiempo, estamos hablando en una época que $18 eran $40 ahora. Y yo ganando el mínimo y gastándomela en el alcohol. De esa relación que la forcé a tener relaciones, porque la forcé, salió embarazada. Salió embarazada y fue tanto el dolor para ella, porque ella no quería ser madre soltera. Amén. Y a ella no la querían dejar ir conmigo porque ella era la que mantenía la casa. Yo era un no nadie, le decían, un borracho perdido. Y ahí lo voy a ofrecer yo. ¿Te dolía a ti el enterarte de eso? En lo más hondo del alma, pues lógicamente es como volver a escuchar el reclamo de papá. Claro. Y esta muchacha luchó para rentar un apartamento y me llevó con ella. Fueron del 24 años hasta los 28 años. 4 años. Que ella realmente luchaba con su familia, pero luchaba conmigo, porque yo no dejaba el vicio. Está muy triste porque una muchacha inocente, vivir con un borracho, vivir con una persona solamente la usaba en la noche. Y después, lo que yo ganaba en el alcohol, un día se cansó ella y me dijo, ¿sabes qué? Yo luché mucho y me cansé. Y tú no haces nada. Cuando eso me dijo ella, al día siguiente, a mí se me va completamente mi respiración. Yo sentía que me moría. Y ella me llevó al hospital y no tenía nada. La segunda vez que Dios me habla. Y salgo como a las 3 horas del hospital y en la tarde vuelvo a tomar. Viene el momento de abril 1999 y vuelo a México en un avión. Allá me puse una parranda, hermano Henry, quedando bien con la gente. Y yo dejé aquí a mi esposa con mi hijo y el otro chiquito. Cuando yo vengo en el vuelo, dentro del avión se me prende como espinas en mi cerebro y me da el deseo de aventarme de ese avión porque yo sentía que me moría. Y ahí empezó el calvario peor. Peor que el alcohol, peor que la droga, peor que vivir en la calle. Cuando a mí me llega eso, me llega el peor calvario. Amén, bendito sea Dios. Hermano de mi alma, estás en este momento en sintonía de Radio Inmaculada, la Espiritual, el amor de Dios hecho emisora. Acompañándome en la programación en el día de hoy, nuestro queridísimo hermano Salvador Hernández, que viene de California y está con nosotros aquí en los estudios centrales de Radio Inmaculada. Y en el día de hoy está compartiendo su testimonio. Y si recién ha sintonizado la radio, estamos hablando de su vida antes de Cristo, porque actualmente es un hombre lleno de Dios, un hombre al servicio de Dios, un hombre que Dios le ha cambiado la vida. Es muy conocido en nuestra comunidad latina a través de la entrevista que le realizaron en EWTN, canal hermano, canal católico, para la gloria del Señor. Conoce de Radio Inmaculada en una búsqueda y comienza pues a hacer de Radio Inmaculada su casa, al punto que Radio Inmaculada actualmente es su casa. Y en el día de hoy pues nos está hablando precisamente de ese testimonio, de lo que ha sido mi vida sin Cristo, un verdadero infierno, porque eso es una vida sin Dios. Salvador, hay muchas personas que están siendo muy tocadas en este momento, hay hombres que están muy atentos a lo que estás compartiendo con nosotros. ¿Cómo tú ocultabas esa vida a tu familia? Porque definitivamente, y está claro, si la película de tu vida, tu papá se sienta a mirarla, para ti hubiese sido un horror. Yo creo que el papá tuyo lo mata el corazón. ¿Cómo hacías tú para ocultarle la doble vida que llevabas a tu familia? ¿O llegaste a un momento de inconsciencia que ya no te importaba? ¿Te convertiste de esas personas que son descaradas totalmente? Como yo estaba tan lejos, hermano Henry, ellos se daban cuenta por la gente que contaba. Pero realmente nunca me miraron ellos briago. Yo fui. Mamá nunca te vio borracho. Ni mi padre. Ni tu padre tampoco. No.
Yo nunca le di una pena personal a mi padre ni a mi madre. Y si hubiese tenido la conciencia que tiene hoy de Dios, a ese Padre Celestial nunca le hubiese dado ese disgusto. Claro, Pero no había conciencia. no había conciencia. Cuando entra esa fuerza maligna dentro de mi hermano Henry, yo digo que es el peor calvario que haber sido borracho. Cuando yo llego a mi casa, quiero destruir a mi esposa, lo que yo nunca había hecho en 4 años, quererla golpear. Y ella me dice, pero ven acá, ¿qué tienes? No sé qué tengo, pero tú no sirves para nada. Al día siguiente me voy a trabajar, y yo vengo trabajando, y cuando yo vengo a mediodía de trabajo, siento la misma fuerza maligna que siento morirme, y de allí fue lo peor. Fueron desde abril hasta agosto, corriendo por las calles, hermano Henry. Mi esposa realmente llorando por mi enfermedad, vomitando todo lo que yo comía. Yo ya no podía trabajar. Mi hijo, Mario, que tiene ahorita casi 19 años, él me soñaba muerto en un ataúd. Bendito sea Dios. Y ya no había lucha para mí, los doctores. Ni un doctor quiso ponerme mano y me llevaron con un brujo a Tijuana. Y ese brujo, después de 3 semanas de limpias y curas, yo estaba peor. Yo no sabía que había brujería, no lo sabía. Estamos hablando, sí, de un muchacho que viene criado pues en un ambiente totalmente sin contaminación, ¿no? A mi esposa le dijeron que yo estaba embrujado y que me llevara ahí. Mi esposa inocente también me lleva ahí. Y ella lo que ella... Lo hizo más por miedo, por necesidad que por convicción. Y muchas veces, y tristemente, y un 90% de las personas que caen en ese mundo caen por ignorancia, porque si estuvieran conscientes a qué se están enfrentando, es abriéndole una puerta al mismo infierno el hecho de que tú pisas un lugar. Solamente de pisarlo de una manera consciente estás abriéndole las puertas al puro demonio, que Dios lo reprenda. Amén. Entonces, después de 3 semanas, mis hermanos de Tijuana estaban muy tristes por mi enfermedad. En eso mi padre viaja a Tijuana y él me miró devastado. Padre lloraba cuando me miraba enfermo. ¿Llegaste a ver a tu papá llorar por ti? Sí. O sea, en el fondo del corazón era lo que decíamos ahorita, hay un amor. Para papá, en su mundo, él te dio lo que él creía que era lo más conveniente para ti, pero ese amor ahí estaba, porque y es conmovedor, Salvador, ver a un papá llorar por un hijo. ¿Nunca había visto a tu papá llorar por ti? No, pero mi padre en el fondo me amaba. Amén. Los golpes que él me daba era por lo que él había vivido. Amén. Yo era su hijo predilecto de mi padre. Amén, bendito sea Dios. ¿Te parecías a él físicamente? No, pero yo creo que él no, con ningún hermano tuvo el contacto que tuvo conmigo. Amén. Con ni uno. Amén. Cuando él me mira así, dice que él le va a rogar a la Virgen que me cure. Tu papá te dice a ti que le va a rogar a la Virgen. Ahorita yo decía que era muy conmovedor y yo creo que ya el Espíritu Santo se nos estaba adelantando. Ver, por ejemplo, a un hombre mandar un texto públicamente a una radio orando por sus hijos. Eso es muy conmovedor, Salvador, y eso lo hace el verdadero hombre. El verdadero hombre es aquel que sabe poner a los pies de Cristo a su familia, sus bienes, sus hijos, su esposa, su hogar, su matrimonio. Amén. Y escuchaste a tu papá decirte, mi hijo, voy a rogarle a la Virgen. Sí, entonces me llevan, me recuerdo bien, era como un jueves, 5 de la tarde, me llevan a curarme con ese brujo. Y a mí me pasa un agua por encima. Y él me dijo ese día, dice, yo tengo que hacer una limpia a tu esposa para que tú te sanes. Y yo muy tonto, le dice que si tú pasas a que te cure, yo me voy a curar. Y cuando ella pasa, como a los 4 minutos, sale corriendo, llorando, gritando que este hombre quiso abusar de ella. Amén. Y me dice, vámonos a Los Ángeles, allá te vas a morir, si tú quieres. Yo no me quedo aquí. Amén. Cruzamos la línea. O sea, que hay que hacer un paréntesis aquí, Salvador. Hay un gran porcentaje de mujeres que han visitado lugares como eso, que han sido abusadas, han sido drogadas y tristemente por vergüenza lo esconden, pero es un trauma que está ahí en el corazón que hay que rogarle a Dios que lo sane. Gracias al Señor que tu esposa en ese entonces, pues, Dios le dio la gracia de no tener que caer y atravesar ese trauma.
Y bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor, porque ella salió corriendo y dice, vámonos, mijo. Si te vas a morir, te vas a morir allá. Si te vas a morir, te mueres allá. Cuando llegamos a Tijuana, que eran como 3 horas, 2 horas con la cruzada, por primera vez estaba una iglesia enfrente de donde yo vivía y llego corriendo allá Te fuiste por primera vez a la iglesia después de muchos años, y vivías cerca de la iglesia. enfrente. Oye, increíble, Dios mío, Padre. Pero mira lo que había pasado antes, hermano Henry, antes de mi enfermedad, antes de yo volar a México, mi esposa había optado por ir a misa. Llevábamos 2 domingos haber ido a misa, o sea, antes de mi enfermedad. Amén. Antes, como 2 fines de semana antes. Cuando yo llego a esa iglesia, al día siguiente estaban como unas 7 viejitas rezando el rosario y una señora. Y yo levantaba las manos gritando que me moría. Y le hablaban al sacerdote que viniera porque yo estaba gritando desesperado que me moría dentro de la iglesia, hermano Henry. Bendito sea Dios. Y como después de una semana de yo estar rezando el rosario ahí con esas señoras, una misma señora de la iglesia, ella me dice que yo estoy muy grave, enfermo, y que ella tenía la solución para mí. En la misma iglesia. En la misma iglesia. Y yo pues dije, gracias Señor, porque voy a encontrar la sanación. Y donde ella me lleva a una casa que también curaban de brujería. Yo ya estaba yendo a rezar el rosario y era una semana, pero vuelvo a donde yo había regresado de Tijuana. Y esta señora empezó a hacerme brujería también. Empezó a limpiarme, empezaba a pasarme. Fíjate lo que te voy a decir, hermano. Me hizo comprar palomas para limpiarme con palomas. Eso pasaron más de 1 mes haciéndome limpias. Y cobrándote, me imagino, ¿no? No me cobró. Ok, Hay que quedar claro. Ella no me cobró. ok. Cuando ella me dijo, ya casi pegando agosto, cuando ella me dijo que ella no podía hacer nada porque yo estaba a punto de morir, me dijo, ve a un congreso católico que está en el Sport Arena en Los Ángeles. Quizás sea tu oportunidad. Me dijo, ¿dónde adquirir los boletos? Fui con mi esposa. Cuando yo llego a aquel lugar, yo me asusté, hermano Henry. Estaba lleno de una Sport Arena de gente. Nos tocó mero encima, arriba. Y están tocando canciones de Dios. Pero oye, un muchacho que viene de oír música del mundo, de oír música de balazos, aquello era nuevo para mí. Pero cuando empieza un sacerdote a compartir la palabra de Dios, él empieza a explicar su testimonio de vida como hoy lo estoy haciendo aquí. Alabado sea Dios. Para la gloria de A Dios. la gloria de Dios. Él era un sacerdote español muy reconocido, ahorita estoy seguro. Es conocido por todo el mundo. Él compartía su testimonio que su madre estaba a punto de morir. Los doctores le dijeron que tenía que abortar porque si no se iba a morir con ti la criatura que traía encima. Y cuando él decía eso, yo decía que por qué no fui abortado para no estar viviendo lo que yo vivía. Bendito sea Dios. Y tú sabes que aquel sacerdote gritaba, hermano Henry. Gritaba con el corazón que si había gente pasando que sentía morir, que sentía que no tenía esperanza de vida, que Dios tenía una oportunidad para esa persona. Yo no sé cómo bajé desde arriba. Yo bajé corriendo a gritarle al Señor que me ayudara. Bendito y alabado sea mi Dios. Cuando yo salgo de ese lugar de todo el día, lo primero que llegué a mi casa, ¿qué crees que hice? A tirar toda la mugre que había en la casa. Bendito sea el Señor Jesús. Tiré 450 CD de música mundana. De ahí tiré botas de baile. Al día siguiente yo ya no echaba una maldición, pero seguía con esas espinas clavadas en mi cerebro, pero con una mente ya poquito más clara, porque ya cuando me llegaba eso, yo ya no corría con la bruja, yo corría a la iglesia a llorarle a Dios. Bendito sea el Señor. Qué detalle ha tenido conmigo. La verdad es que ha sido un detalle tan grande del Señor. Salvador, son 33 minutos después de las 10 horas del este de los Estados Unidos.
Voy a hacer una pausa musical precisamente con ese tema, qué detalle, y lo quiero dedicar para todas esas personas que en este momento especialmente están sintiendo ese detalle que el Señor está teniendo con sus vidas. Amén. Estás en sintonía de Radio Inmaculada, la espiritual, el amor de Dios hecho emisora, desde los estudios centrales de esta tu emisora y enlazando con nosotros la gran familia de Jesús y María FM en Brooklyn, y también con la emisora hermana, la 860 AM La Que Buena. En cabina con nosotros en este día de hoy, miércoles, dedicado a la familia, nuestro queridísimo hermano Salvador Hernández, que viene desde California y está hoy compartiéndonos su vida antes de Cristo. Y estamos ya en la etapa, comienza la división después de Cristo, en ese encuentro donde el Señor comienza a sanar y a liberar ese corazón y a levantar de él el hijo que Papá Dios siempre soñó. Hermano, no te me vayas. Qué detalle con la hermana Sonia desde México para el mundo a través de la número 1 Radio Inmaculada, el amor de Dios hecho emisora. No se me vaya. Hermano de mi alma, qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Estás en sintonía de Radio Inmaculada, la espiritual, el amor de Dios hecho emisora. Soy tu hermano en Cristo, Henry Batista, desde los estudios centrales de Radio Inmaculada, enlazando con nosotros la 860 AM, emisora secular que de lunes a jueves en una edición especial se une a la programación de Radio Inmaculada con el ánimo de llevar valores a su audiencia. Y también se une diariamente en este horario la gran familia de Jesús y María FM en Brooklyn, New York, y a través de la 89.5 FM Zuccarello, frecuencia de Radio Inmaculada en el área triestatal de New Jersey, New York y Connecticut. Hermano, y al mundo entero vía internet, donde 49 países de habla hispana están recibiendo esta gran señal para la gloria y la honra de nuestro Dios. Salvador, es grande lo que está pasando en este momento en la audiencia de Radio Inmaculada. El Señor, hay muchas personas que los está tocando y hay hombres que están muy atentos a este testimonio. Quedamos precisamente en esa parte. Después de Cristo, comienzas a vivir esa experiencia. Ya cuando vienen esos momentos de crisis, ya no corres al bar, ya no corres a la bebida, ya no corres al brujo. Corres a los pies de Cristo. Corro a los pies de Cristo, hermano Henry. Y fue algo tan hermoso porque en esa parroquia que hoy pertenezco, para la gloria de Dios, por 15 años, me encontré un sacerdote santo. Amén. De los miles que hay en nuestra iglesia, porque hay que hacer énfasis en esto. Miles de sacerdotes santos entregando la vida por la iglesia. Sacerdotes que nunca saldrán en un periódico, nunca una revista hablará de ellos, porque el mundo está acostumbrado solamente al escándalo y a lo negativo. Pero miles, te encuentras con este sacerdote, instrumento de Dios. Este sacerdote para mí fue como mi segundo papá, porque él empezó a ver en mí algo dentro y me decía: tú has vivido como un animal. Así crudamente te lo expresaba. Dice, pero hoy el Señor te va a hacer nuevo. Bendito sea el Señor. Vas a empezar a una preparación para que tú te cases. No estabas casado, estabas amancebado, ajuntado. O sea, esa mujer que lo había dejado todo, incluyendo enfrentándose a la familia, hasta ese momento tú lo único que le había ofrecido era pecado, sufrimiento y muerte. Pero llega Jesús y cuando el Señor llega, Salvador, lo cambia todo. Ese es nuestro gozo y nuestra alegría. Aleluya, estamos diciéndole en este momento a ese hombre alcohólico, ese muchacho en las drogas: hijo mío, hay esperanza. Y la esperanza se llama Jesucristo. No te dejes cegar. Acércate a la luz. Porque lógicamente, Salvador, donde no hay luz no se ve nada. No se ve nada. Comenzaste a ver. Borroso, pero empezaste a ver. Como aquel ciego que el Señor le pregunta: hijo mío, ¿ves algo? Él decía: Señor, veo a los hombres como si fueran árboles. Qué cosa, ¿no? Así empecé a mirar. Y mira, fue tan hermoso que el padre, el primero que me dijo: mira lo que me dijo este padre. Vas a ir a prepararte para tu matrimonio lo más pronto posible. O sea, fue así, sin tú preguntarle, padre, fue imperativo, fue una orden. Una orden. Fue un mandato, porque realmente yo creo que el Señor te estaba esperando, Salvador. Pero mira lo que hizo. Que no quiero que duermas con la que es tu amante. Así, drásticamente. Y yo cumplí. Bendito sea el Señor. Yo lo que quería casarme, porque yo pensé que casándome, recibiendo a Jesús Eucaristía, se iba a acabar aquello que yo tenía. Bendito sea el Señor. Y en ese momento, pues el padre considera que el amante, pues es la madre de tu hijo. Mario, y estaba chavita, que tenía 1 año y medio. Ya tenía dos bebés en ese entonces, bendito sea el Señor. Sí. Y entonces el padre fue drástico y te dijo: vas a prepararte para el matrimonio, pero prohibido seguirte acostando con tu amante.
Sí, porque a ese nivel tú tenías a tu pareja, un amante. Claro. Era un objeto y nada más, porque eso es una mujer que no recibe de ese esposo lo que Dios quiere darle, es un objeto. Sí. O sea, para mí tú vales lo mismo que un carro, hasta peor todavía. Peor. ¿Y cómo tú enfrentas eso con tu pareja? ¿Fuiste, hablaste con ella? ¿Llegaron a un común acuerdo? Hoy estaba feliz. Ella estaba, porque era algo que ella lo anhelaba. Se estaba sintiendo desde que comenzó a seguirte los pasos como un objeto usado. Pero más sin embargo había un amor que podemos decir es un amor que proviene de Dios. Ella estaba feliz, pero ella quería una fiesta, porque ella me decía que lo que ella quería, Amén. desde que ella tenía uso de razón, casarse de blanco. Amén, bendito sea Dios. Y yo le decía, y no. le robaste su sueño, muchacho. Santísimo. Pero llegó el día. Yo me imagino que muchas veces, María, que Dios te bendiga, muchas veces, quizás hasta con lágrimas, y si María Hernández estuviera en este momento con nosotros en sintonía, sé que lo diría, muchas veces fue algo que se lo pidió a Dios, casarse, hacer las cosas como Dios manda, ir al altar, comulgar. Yo me imagino que para ella ir a misa y no comulgar tenía que ser una lucha fuerte. Y por culpa tuya, porque eres el culpable, o sea, eso definitivamente le negaste lo más grande que un alma, un hijo de Dios puede recibir, el alimento espiritual. Pero llegó el día, llegó el bendito día. Salvador tiene los ojos llenos de lágrimas, te está secando en este momento recordando esa experiencia, porque estás allí como Jesús frente a Nicodemo. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo del agua y del espíritu. Y quizá Nicodemo ni entendía absolutamente nada. Bueno, no lo entendía porque Jesús incluso le enfrenta y dice, ¿cómo tú siendo maestro y no entiendes estas cosas? Así estabas. Precisamente yo hice un tema sobre cómo nacer de nuevo del agua del espíritu, pero volviendo a esto de Mari, yo le decía, es que no hay que hacer fiesta porque si yo tardo en casarme me voy a morir. Amén, bendito sea Dios. Y ella decía, no, mijo, No te vas a morir. Ella me decía, no te vas a morir ya, tú espérate. Y cumplieron, vamos a hacer el paréntesis aquí, cumplieron. Saliste de la habitación nupcial. Oh, sí. Claro, porque entendía que era para tu bienestar y para el bienestar de tu pareja. Claro. Amén, bendito sea el Señor. Yo dormía aparte. Y comenzó la lucha. Comenzó la lucha. Amén, bendito sea Ella Dios. preparó todo, sus tías le ayudaron. ¿Comenzaste tu proceso de formación en la iglesia? Fueron 5 clases, 4 o 5 clases. Amén. Para casarme. Bendito sea Dios. Nos fuimos, compramos su vestido. Menos de 3 meses, 2 meses aproximadamente, ya íbamos rumbo al altar. Pero bendito sea. ¿Ya en ese tiempo ya te decía gordo? Sí, me decía gordo. Ya te decía gordo en ese tiempo. Yo me imagino que ella en este momento está escuchando y se ríe. Yo me imagino que también tiene que estar con lágrimas de agradecimiento, ¿no? Por ese momento tan especial y tan esperado. Fue un día muy inolvidable. Inolvidable, pero triste. ¿Qué pasó, Salvador? Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos por tu presencia. No estaban mis padres. Extrañaste a tus padres. Y su madre de ella no quería entregármela. Amén. Con razón, porque Dios mío. Ya, y para ella es un dolor. Hiciste sufrir a la madre de tu esposa también. Para mi esposa fue un dolor. Una pregunta, Salvador. ¿Alguna vez agrediste físicamente? ¿Llegaste a agredir físicamente? Gracias al Señor. No llegaste a esos extremos. No. Tuviste a punto, sí. Pero Dios te dio la gracia. Solamente una vez cuando llegué de México. Solamente una vez. Nunca más. Para ti la mujer es sagrada. Para mí la mujer es lo más grandioso del mundo. Amén. Porque es lo más semejante a Dios. Porque mi madre sufrió para tenerme. Amén. Y yo le agarré mucho amor. Y mucho respeto. Mucho respeto, aunque estaba en droga, alcohol, pero nunca. Ella es lo que me agradece y le agradece a Dios. Amén. Y le dice a mis hijos que yo nunca le falté ni una palabra de mala palabra a ella. Bendito y alabado sea el Señor. Pero después de esa tristeza que no fue su mamá entregarla, llegó al final a mitad de la misa. Fueron momentos ya en la fiesta muy bonitos, una misa sana, sin alcohol, porque yo ya dejé, si Dios me liberó a mí, yo no quiero esto para nadie. Nadie. Amén. Fue algo muy hermoso. En el momento de la celebración, anhelando ver a papá y a mamá, ¿te brotó alguna lágrima? ¿Pero lo contuviste? No, sí, lloré mucho en el altar cuando me iban a dar el cuerpo y la sangre del Señor. Alabado. Si fuera la primera vez que iba a comulgar. Por muchos años. Dios mío, por muchos años. Por muchos años
Quizás la gente no entendía lo que tú estabas viviendo. Había que estar en tus zapatos. No solamente tus zapatos, sabía el peso que llevaban encima. De allí ya viene un lugar, viene un momento ya más, con luchas, pero más tranquilo. Corrí a esa parroquia donde había un grupo de oración como de unas 15 personas. Y aún yo, ya recibiendo el cuerpo y la sangre casi todos los días, yo seguía con mis mismos ataques espirituales en mi cerebro. Amén. Sufrías de pánico también, ¿no? Muchísimo, Sí. muchísimo. Y ya estando casado en diciembre de ese mismo año 1999, no, del 2000, mi padre vuelve a Tijuana y yo voy con él. Nos reunimos y a plena misa de 24 de diciembre, plena misa, yo estaba con mi padre a un lado y mi madre y mi esposa, ya era mi esposa. Allí entró una sanación grande en mi vida. Alabado sea Dios. Cuando estaban consagrando a Jesús encarnado en María, allí vomité todo lo que no había vomitado en toda la vida. El Señor te liberó. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Allí el Señor me liberó a media misa cuando estaban consagrando a Jesús. Y mi padre se asustaba porque pensó que me iba a morir, pero solamente aventaba todo lo peor, toda aquella mugre que yo había recogido en tantos años, hermano. Bendito sea, Señor Jesús. Y de allí me vine y seguí en el grupo de oración, hermano Henry. Fueron como 8 años luchando esa guerra. Y la sanación completa a través de Jesús, un viernes primero. Cuando yo llego a Jesús, y antes de la misa yo le dije al que es mi padrino de matrimonio, que le encargaba a Chava y a Mario, porque yo me iba a morir. Bendito sea el Señor. O sea, era algo tan terrible que tú mismo llegaste a pensar de que era tu último día. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Estabas muriendo al hombre viejo y Ese naciendo a la nueva vida. Ese día, viernes primero, fue el día más hermoso de mi vida. A la hora de la consagración yo levanté mis manos a plena misa y le grité al Señor: yo llevo luchando estos años, no tratando de ofenderte. Tú ya me perdonaste, pero yo quiero ser libre. Alabado sea Dios. Dame una oportunidad de vida. Yo quiero ser libre. Tocaste fondo hasta que el ser humano no pide, precisamente, aunque Dios quiere y anhela, pues Él te respeta. De lo más hondo del alma grité, como dice el salmista, y Dios me escuchó. Dios me escuchó. Bendito sea Cristo. Allí sí puedo decir, hermano Henry, Una liberación total, Salvador. aleluya al Señor. Salí libre en el nombre de Jesús. Un hombre totalmente nuevo, a enfrentarte a la nueva vida, a dar testimonio. Enfrentarme. Comenzaste a enamorarte de la iglesia, a enamorarte de Cristo, Santo Dios. como un loco, porque Santo. definitivamente afirma San Pablo, esto es una locura. Seguir la cruz es una locura. Libre para la gloria del Señor. Siento la presencia. Estaba loco esa presencia. Bendito de Dios. sea mi Cristo. ¿Cuántos hombres en este momento que con gritarle con sinceridad, quizás por primera vez, Señor, estoy cansado de esta miseria, estoy cansado de esta vida, estoy cansado de estas mentiras, cansado de esta doble vida, cansado de lo que estoy haciendo? Es tiempo ya de un cambio. Y el Señor está esperando ese momento, Salvador. Hay un 65% de hombres que están pasando lo que yo pasé. Bendito sea el Señor. Pero tienen tanto orgullo. Y a veces miedo, porque incluso hay miedo también hasta de entregarse. Claro. Miedo a lo que pueda pasar y al fin y al cabo, como ha dicho su santidad el Papa Francisco, no tengan miedo a entregarse, que Dios no quita, al contrario, Dios da. Dios da. Aleluya. Y fue una locura, hermano Henry, que yo empecé a volverme loco. Yo ya no tenía sentido en mi vida para nada más de que para alabar al Señor. Alabado sea mi Cristo. Allí fue la lucha. Ahora fue la lucha con María. Amén. Porque yo ya me dedicaba en la iglesia al grupo de oración. Yo ya
servía en la iglesia, en todo lo que me pidiera el sacerdote. Ahí estaba Salvador en primera fila. Pero recuerdo bien que cuando empezaba la formación en el grupo de oración, aquellos servidores se rían de porque yo no sabía leer. Hay que recordar, tú no fuiste a la escuela, no sabía leer ni escribir. ¿No? Por lógico. A la ¿no? fecha no sé escribir. Amén. Sé poner mi nombre y cosas así sencillas, pero Amén. no. Pero leer sí. Pero hay que aclarar aquí. O sea, Dios te dio la gracia de aprender a leer la Biblia. Aleluya al O Señor. sea, la Biblia tú la lees para la gloria A la del gloria Señor. del Para Señor. porque es Santos. gloria para Él. Amén. You know, pero escribir nada. No. Es maravilloso, ¿no, Salvador? Y es un acto de humildad. Y yo sé que muchas personas te han visto a través de IWTN en el día de hoy, te escuchan a través de la gran familia de Radio Inmaculada. O sea, hay que darle la gloria a Dios, porque esto es gloria para Dios. Toda la honra al Rey. Toda de la Reyes. honra es para Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces llegas a la formación, se burlan de Salvador porque Salvador no sabe ni leer ni escribir. Mira qué cosa. Claro. Dime, ¿quién no se va a burlar cuando todos están tomando apuntes y Salvador nomás está aquí como un espectador? Pero no contaban. Dios abrió tu entendimiento, Salvador, porque la verdad es impresionante cómo Dios te usa. Es que no contaban que yo tenía el mejor maestro. No contaban con tu astucia. Haz cuenta que el Señor me tiene una computadora en mi cerebro. Bendito sea el Señor. Y soy testigo de eso, ciertamente. Una computadora que yo retenía todo lo que estaba diciendo el formador. Pero yo no me quedé ahí, hermano Henry. Amén. Después de un año de formación, no me llenaba eso. Bendito sea Dios. No. Será una búsqueda, una ansiedad. En este momento podemos decir que te dio ese hambre que le dio a Agustín, a San Agustín, ¿no? Un hambre. ¿Tú te imaginas? Yo sin saber leer, yo busqué cómo ir a formarme a la diócesis. Y te integraste en proceso de formación. Y aquí hacemos un paréntesis. A veces nosotros los católicos nos quejamos de que no encontramos nada en la iglesia, pero no encontramos porque no buscamos. A ti te ofrecieron y recibiste, pero aún así había una ansiedad de seguir buscando y seguiste buscando. Yo seguí buscando. Tenemos una responsabilidad de lo que yo le digo a mi esposa. Por ejemplo, cuando yo que nací en una congregación de religiosa espiritualmente, la misión de la Madre Sol Carmen Cadet, que Dios me la bendiga, era mostrarme el camino. Yo tenía que caminar, yo no podía pretender que toda la vida la Madre estuviera a mi lado empujándome y animando. No, no, no. Este es el camino. Si tú quieres, camínalo, hermano. Y hay que tomar la decisión. Hay gente que dice, no, es que yo no voy a misa porque es que fulano no va. O es que yo no estoy yendo al grupo porque... No, 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 hermano, es una decisión personal. Tú sabes dónde está la fuente, ven a beber. Tú sabes dónde está la fuente. Bendito sea Dios. Cuando yo hablo por teléfono a la diócesis, me contesta realmente diosidencia el que era coordinador del consejo pastoral. Bendito sea Dios. Y le dije, mire, yo quiero aprender de Dios, pero yo no sé leer. Y él me dijo, no importa. En tal iglesia se va a empezar una formación. Alabado sea Cristo. Mi primer curso fue Mariología. Mariología. Ay, y no es casualidad, ¿sabe? Al decirme y expresarme en este momento ese curso de Mariología, me fijé que miraste con cariño a la madre. Entonces, No pudiste contener mirarla. No. La miraste con emoción. pero ¿sabes qué, hermano? María es la que nos lleva a Jesús, ¿sabe? Claro, porque fue la que llevó esperanza a Santa Isabel. ¡Aleluya! Amén. Y sabes, hermano Henry, cuando yo estaba en esta formación, yo sentía que no era para mí. No había apuntes, no había cuaderno, no había... Solamente estaba allí Salvador y el Espíritu. ¿Cómo iba a estar recibiendo una formación cuando yo no sabía la escritura? Amén. Busco otra ayuda. Seguiste la búsqueda Claro. de la gloria del Señor. Encuentro unos hermanos que se llaman los misioneros de la palabra. Sí. Que son parte en la programación de Radio Inmaculada. Están con nosotros los lunes acá para la gloria del Señor. No me digas. Sí, sí, claro. Están las Gloria hermanas al misioneras servidoras de la palabra. Gloria Nuestra al queridísima. Señor. Los martes. Están junto con nuestro hermano Williamson Domínguez. Están aquí los martes. Ah, pues bueno. Yo Claro. recibí ahí, me recibí 4 retiros de enseñanza bíblica Amén. y otras 2 formaciones más de curso bíblico. Amén. Y todavía cargo esa Biblia. Esta Biblia es misionera. Cuando yo ya... En la página se ve que ha viajado mucho, ¿sabes? Ahí que se nota. A la definitivamente. gloria de La Dios. gloria del Señor. Y cuando yo ya entiendo los versículos y los textos, y cuando yo ya sé dónde está el antiguo y el nuevo, y ya sé el evangelio, ya sé las cartas apostólicas,
y las epístolas del mismo de Santiago y todas esas, entonces sí, mi hermano Henry, ábranse que ahí voy. Aquí va Salvador, ahora dar testimonio de Cristo, de lo que he visto y oído. No, me fui todavía a la diócesis. Todavía para la diócesis. Claro, porque ahora sí tenía que recibir Amén. la enseñanza del magisterio de la iglesia. Alabado sea el Señor. Salvador, la verdad que yo doy gracias al Señor. Amén. Estás hablando directamente a muchos corazones en el día de hoy que ese elemento le está haciendo falta. Yo me fui al magisterio de la iglesia. ¿Cómo podemos hablar de quien no conocemos? Definitivamente. ¿Cómo iba a hablar yo de Dios cuando estaba atrás? Claro, Dios te estaba preparando, Salvador. Dios Claro. tenía un propósito. Claro, me estaba preparando. Grande, grande para la gloria de Dios. Santo a su nombre y siento su presencia. Amén, bendito sea Cristo. Cuando yo ya empiezo, ya llevo ese tiempo formándome, Dios me empezó a hablar. En el grupo de oración me pedían que orara por la gente. Y había muchas sanaciones, pero me regañaban porque no sabía orar en orden, porque la oración lleva una orden. Claro, y tú arrancabas, era lo que salga, una carretilla para allá. Pero mira, Pero mucho amor en el corazón, eso nunca te faltaba. pero ese amor, ¿y sabes qué? Y amor a las almas, porque te fuiste enamorando de las almas Ay, también, Salvador. Yo estoy enamorado primero de Dios. Amén. Y De la luego iglesia y de las almas. de la iglesia y de las almas. Aleluya. Hago un testimonio en mi parroquia. Cuando yo empezaba a orar, ese hombre su mano se le caía. Yo no sabía, hermano Henry, yo no sabía. Amén. Y dice él que yo solamente le puse la mano en el hombro y desde entonces grita por toda la parroquia que la obra de Dios tocó, mi mano tocó a él y que desde entonces se sanó Gloria al Señor. de ese hombro que tenía años. Estas son las señales de aquellos que van en mi nombre. Y sabes qué, hermano Henry, cuando yo empecé a trabajar en eso de la oración, cuando me regañaban, yo me molestaba. Había orgullo todavía en el corazón. Claro. Porque cuando hay humildad te pase, aunque te duela, pero lo aguantas. Pero Y lo ofreces. pero fui entendiendo que era por mi bien. Amén. Y mira, Dios me habló, hermano Henry, en una forma tan grande que empezaron a llegar misioneros a mi casa sin conocerme. Bendito sea Dios. Llegaron misioneros de la República Dominicana, llegaron predicadores de Nueva York, y ellos empezaron a decir que si yo predicaba, yo decía, yo no predico. Yo estoy en mi parroquia a gusto sirviéndole al Señor. Y me dijo un hermano, ven acá, pero tú no predicas. Le dije, no predico. Y dijo, cuéntame tu vida. Y le abrí mi corazón como lo estoy haciendo hoy. Amén. Y dice, tú tienes que gritarle al mundo lo que Dios hizo en tu vida. Bendito sea el Y Señor. le digo, ¿pero cómo? Tú no te preocupes. Dios va a poner los medios. Yo no le creí a ese hermano. Amén. Y este hermano un día llegó a presentarse, no sé, no me acuerdo el lugar. Y él cantaba alabanzas y dijo, tú vas a orar por la gente. Yo temblaba, hermano. Bendito sea mi Cristo. Cuando él empezaba a cantar y paraba, yo empecé a orar por la gente. Fue un año de proceso, un año, casi acompañándolo cuando él llegaba a Los Ángeles. Y entre más predicadores llegaban, pero ahí ya entra que ellos me decían que yo le llamara a los coordinadores de grupo de oración para agendarlos. El coordinador me decía que si yo predicaba, yo le decía, pues sí, pero doy testimonio, todavía como con miedo. Y aquellos coordinadores, hermano Henry, me abrían las puertas para ir a predicar la palabra de Dios. Pero como yo no sabía escribir, yo llevaba solamente el versículo y lo que el Señor me inspiraba. Alabado sea Dios. Pero yo no estaba conforme. Amén. Empecé a meterme en la lectura y en la oración. Y le empecé a decir a mi esposa, le digo, mi amor, ¿tú puedes escribir lo que yo te diga cuando el Señor me inspire? Y me dice así. Bendito sea Dios. Ella empezó a escribir los mensajes, los temas, hermano Henry. Empecé a predicar la palabra de Dios de a poquito. Fue un proceso, caminando, hasta que el Señor explotó los dones en Salvador, para la gloria de su nombre. Para la gloria de su nombre, para su honra y para su gloria. Hermano de mi alma, son en este momento, un minuto después de la hora, hemos llegado a la recta final, al último tiempo de tu programa Jesús quiere sanarte.
tu retiro diario en casa en el día de hoy, aquí en los estudios, acompañándome nuestro queridísimo hermano Salvador, que viene desde California, nuestro hermano Salvador Hernández, fiel oyente de Radio Inmaculada. En esa búsqueda es que conoces de Radio Inmaculada, Salvador. Fíjate que como es Dios tan grande y poderoso, yo ya predicando la palabra ya casi 3 años, haciendo retiros de sanación y liberación y haciendo Y de fe y de esperanza. Un día buscando, yo llegué a Radio Católica y buscando encontré un programa que decía Radio Inmaculada, la espiritual. Y yo más recuerdo, estabas compartiendo tu testimonio cuando fuiste a componer un sonido o hacer un sonido con el padre Emiliano Tardif. Bendito sea Dios. Que tú te estabas riendo porque la gente mirabas ahí tanto desorden. Y yo dije, eso me gusta. Amén. Y yo puse mucho oído a lo que estabas predicando. Y se terminó el programa y yo me quedé con esa espina. Al día siguiente le puse y empezó a las 6 de la mañana. Y yo notaba que era algo diferente de lo que yo ya había vivido. Amén. Que yo ya había escuchado evangelio y formación, pero que me hacía falta algo. Y cuando yo empiezo a escuchar la estación día tras día, yo empiezo a notar cuando yo iba a predicar que yo ya no emocionaba a la gente. Amén. Que la palabra entraba más fuerte al corazón. Y mi hijo, le agarré mi formación todas las mañanas. Alabado sea Dios. Todas las mañanas era mi formación. Y un día, yo queriéndote hablar por teléfono, me contestó la hermana Sadie. ¿Para qué me querías hablar en ese entonces? Yo te quería hablar para un consejo espiritual, porque yo estaba pasando, iba a hacer un retiro de sanación. Amén. Pero estaba pasando por un desierto, de esos desiertos que pasamos los predicadores misioneros. Amén. Que son saludables incluso, Claro. No hay que temerle, hay que aferrarse, Preciosos. aquietarse y permitir que Dios haga lo que tiene que hacer y que nos muestre la siguiente misión, porque para eso es el desierto. Preciosos. Amén. Y ella empezó a investigarme, como investigarme. Y si tú de dónde hablas, yo hablo desde Los Ángeles. ¿Y cómo escuchas la estación? Pues yo la escucho por mi teléfono. ¿Cómo que? Pues sí, yo la escucho por teléfono. Y ella me hace una pregunta muy así. Dice, ¿tú eres Salvador Hernández? Le digo, sí. Dice, ¿pero tú estuviste en WTN? Le digo, sí. Y cuando ella me dijo eso, me dice esto. Desde el día que yo te miré en radio, en WTN, yo he estado orando por ti. Alabado sea el Señor. Y yo lloré de gozo porque había una persona que oraba por mí. Amén. Y tú no lo sabías. Yo no lo sabía. Alabado sea el Señor. Y de allí, hermano, yo agarré un gran cariño por la estación, por la enseñanza de Cristo Jesús, que realmente es un retiro a diario, como tú lo mencionas. Sí, es un retiro a diario. Amén. Porque hay un evangelio todos los días y una lectura que yo no lo, siendo predicador, yo no leía todos los días el evangelio. Bendito sea No lo Dios. leía. Santo Señor. Desde hace 8 meses, yo leo todos los días el evangelio y la lectura y el salmo. Amén. Y es por eso que el crecimiento espiritual en mi vida aumentó. Has aprendido que un retiro cuando te invitan no empieza en la hora que ponen en el horario, empieza día antes para el predicador. Amén. O sea, por ejemplo, y es parte del testimonio, estamos que finalizando el mes de febrero, ya yo he leído la lectura de marzo y de abril, ya están grabadas, ya están reflexionadas, ya la he hecho comida, ya la he gustado. El programa para mí no empieza a las 9 de la mañana. Empieza el día anterior, después que mis hijos se acuestan y mi esposa, que yo cumplo como padre y esposo. Después de la medianoche estoy haciendo las últimas oraciones de la noche y preparándome para el siguiente programa. O sea que para mí el programa comienza a la medianoche del día anterior. A la gloria de Dios. Y es así, definitivamente, es un compromiso que tenemos y lo que venimos a dar, y eso estamos claros y es lo que queremos sembrar en el corazón de lo que nos escucha. Lo que nosotros damos no es nuestro. No. Y eso hay que pedirlo. Hay que pedirle a Dios la gracia, hay que pedirle a Dios. Un esfuerzo, hermano. Amén, bendito sea Dios. Un esfuerzo que tienes que desgastarte en oración. Como el lápiz en las manos del estudiante. Hay mucha gente para la gloria del Señor que nosotros distribuimos aquí con el ánimo, por eso, precisamente de llevar ese pan a esos lugares donde no llegan.
Por eso es que yo empecé todos los días a leer el Evangelio y la lectura. Aunque yo tenía mi misal romano que mi Amén. esposa me regaló, Amén. pero como es difícil entenderlo porque va de siglos en siglos, entonces Exacto. para andar buscando, entonces pierdes Muy tiempo. confuso. Entonces con el misal yo voy diario a diario, hermano. Exacto. Entonces yo le digo, hermana Sadie, yo mándame esos libros porque yo los Amén. voy a distribuir. Yo empecé a distribuir esos libros y, hermano, es una riqueza lo que Amén. hay en esos libros, Amén. porque no solamente es el Evangelio, la meditación, lo que viene después del Evangelio, Amén. lo que te hace crecer como ser humano, Amén. porque tienes que crecer como ser humano para tú vencer. Y vencer y crecer espiritualmente, porque no te puedes quedar espiritualmente raquítico. Y esa es la admiración que tengo acá, Salvador. O sea, tú, el Espíritu Santo te iluminó. Yo creo que recibiste la sabiduría divina para llegar a esa realidad. Hay que preocuparse de espiritualmente crecer. No puedes quedarte raquítico. Hay gente que dura 20 años con el espíritu amarrado en una misma estaca. Hay que soltarla para que el Señor, que es infinito en misericordia y en regalos, pues siga enriqueciendo nuestras vidas para enriquecer a otros. Porque eso es lo importante. Hay gente que pide y pide y pide, pero uno pregunta, ¿para qué pide? Hay que pedir, como decía Santiago en el día de ayer, hermano, hay que pedir para enriquecer a otro, Pero para darle a otro. no solo eso me sucedió en la vida, sino que la hermana Sadie me dice, yo te voy a regalar unos CDs que graba el hermano Henry con el Evangelio, la lectura y meditaciones, que eso te va a servir. Dice, yo te los voy a regalar los primeros. Amén. Dice, están muy baratos. Si tú después los quieres adquirir, dice, ya es cuesta tuya. ¡Wow! Fue para mí un tesoro, Amén. a la gloria de Dios. Hay mucha gente que no se entera de que nosotros hacemos esa, y voy a hacer un paréntesis aquí, hay mucha gente de la audiencia que no sabe que nosotros grabamos en audio las lecturas diarias, la primera lectura, el salmo cantado, el evangelio del día, la reflexión, la oración para empezar el día y la oración de la noche. Mucha gente no sabe eso y nosotros lo hacemos precisamente con el ánimo de evangelizar. Y en el paquete entregamos mensualmente 4 CD por $10. Sé lo que me dijo la hermana Sadie. Entonces, cuando yo voy a predicar a 1 hora y media de mi casa o 2 horas, yo escucho 2 CDs. Alabado ¿Cómo Dios. quieres que llegue yo con el espíritu donde voy a predicar, hermano Henry? Bendito sea Cristo. Hermano, aquello es un fuego donde llega el Señor conmigo. Amén. Y anoche pudimos ver la gloria de Dios aquí en Georgia. Convicción para la gloria de Cristo. Y todo lo que me ha llevado, el Señor me ha mostrado caminos que yo no sabía. Amén. Aquí donde yo estoy sentado en la cabina de Radio Inmaculada, Amén. no sabía yo que tú estabas en Georgia. Bendito sea Dios. Yo pensé que estabas en la República Dominicana. Bendito sea Cristo. Cuando el padre Carlos me invita en noviembre para acá, que yo venga a un retiro de sanación, y digo, pero es donde está Radio Inmaculada, porque ya me llevo por las direcciones. Ya te todo. había informado exacto. Pero ¿cómo es que yo voy a ir a Georgia? ¿Pero cómo voy a ir yo a Radio Inmaculada? ¿Y cómo? Y hacemos énfasis aquí, todavía seguías con el pánico a los aviones. Ah, sí. El miedo a los aviones. Yo no quería venir. Amén. El Rogándole a Dios que no que padre. se desenvolviera todo y no venir. El padre Carlos me insistió a que yo viniera. Amén. Pero para esto, hermano, es un proceso y un crecimiento espiritual y discernimiento. Amén. Yo tuve que consultar con mi esposa y con mis 5 hijos. Amén. Y tuve que consultar con mi párroco. Claro. Y Amén. cuando mi párroco me dice, vete, yo le dije, ¿para qué me dijo que me fuera? Y tú di la esperanza y te dijera que no te fuera. Claro. Cuando yo le mando los documentos al padre, no fue suficiente. Él tuvo que hablar con mi párroco para poder meter los documentos a Georgia para yo predicar en el evento de sanación y en los grupos de oración. Amén. Cuando ya todo está concreto, yo le hablo a la hermana Sadie, que yo venía para acá. Y ella decía que cómo es posible que iba a conocer al que estuvo en WTN. Y yo le decía, ¿cómo es posible que yo voy a conocer al hermano Henry a ti? Amén. Bendito sea Dios. Y era una lucha que había ahí espiritual. Una emoción encontrada, porque después de yo no salir tan lejos, yo salgo nomás de San Francisco a Phoenix. Hasta donde lleva el carro. Me lleva el carro, yo avión no. Después de subirme a un avión y venir a 2,000 millas de distancia, a 3 horas de diferencia, acostumbrarte a un horario y venir a predicar acá tan lejos, para mí ha sido un sueño que no estaba en mí. Amén. No estaba en mí, hermano Henry.
Y es a donde te quiero llevar, decirte, compartir para la audiencia, que cuando tú te dejas, que ya estás en una formación, dejas guiarte por el Espíritu, es cuando el Señor hace la obra Bendito en Dios. su nombre, porque el hombre no es nadie. Gloria al Señor. Y hermano, el domingo, el Padre Carlos, sin conocerme, me mira a predicar el sábado en su parroquia, después de que él da la bendición de la Santa Misa, después de que da una homilía tan poderosa, tan grande, y sin decirme, yo estoy enfrente de la banca y me dice al pueblo, hoy el Señor tiene una sorpresa para la gente que todavía vive oprimida. Y les quiero presentar al hermano Salvador. Amén. Y me pasa enfrente, hermano Henry. Me pasa al podium a que le predique a aquella gente que acaba de recibir las lecturas, el evangelio, el cuerpo y la sangre y la sabiduría de Dios por medio de un sacerdote y sobre a un laico que no sabe escribir. Aleluya. Y que está aprendiendo a leer. Amén. Y cuando yo me subo al podium, salen unas palabras del Espíritu Santo para aquel pueblo, que aquel pueblo se queda tocado. Y afuera sale un hombre chaparrito, me tengo su mirada y me dice, yo quiero que me diga de dónde usted sacó esas palabras que dijo. Y yo le dije, para la gloria de Dios, del Espíritu Santo, porque yo le dije aquello, hermanos, ustedes acaban de recibir a un Dios vivo. Pero más la Virgen María recibió por obra de nuestro Padre Dios el anuncio que por el medio del Espíritu Santo se le iba a encarnar el Hijo de Dios, el que tú acabas de recibir. Y ella corrió a llevárselo a Santa Isabel. Amén. Y hoy se encarnó en ti. Y llévalo a aquella gente que está necesitada, porque se ha encarnado en ti. Esas fueron las palabras para la gloria de Dios. Bendito sea Cristo. Hermano Henry, y aquello era una presencia de Dios. Y para la gloria de Dios a hoy, yo me dedico a llevar la palabra de Dios. Aún tengo mi trabajo, yo trabajo 10 horas diarias, es como escucho de Radio Inmaculada. Amén. Pero yo dejo mi trabajo y mi familia para llevar el Evangelio de Cristo. Bendito sea el Señor. Hace poco tiempo, que hace 3 meses, estuvimos en Los Ángeles. Fue el mismo día que falleció el papá de Sadie. Habíamos hecho cita para encontrarnos, juntarnos, conocernos, y no fue posible. Me quedé con el anhelo de darnos ese abrazo, pero en el día de ayer, pues saliendo de cabina, para mí fue un gran regalo, Salvador, tenerte entre nosotros y poder incluso dedicarte casi 2 horas que estuvimos caminando aquí en los terrenos de Radio Inmaculada, en este regalo que el Señor ha puesto en nuestras manos. ¿Qué has sentido tú? ¿Era lo que esperabas al venir a Radio Inmaculada? ¿Qué significa para ti estar aquí ahora? Es que espérame, es que yo pensaba llegar a un edificio, hermano Henry. Yo esperaba llegar a un edificio. No me dijiste edificio. nada ayer cuando te estaba haciendo ese comentario, te lo guardaste, ¿eh? ¿Cómo lo iba a decir? Yo pensaba llegar a un edificio grande que decía Radio Inmaculada, pero hermano Henry, cuando a mí me traían para estos montes, acá donde estamos en el desierto. Amén. Es un desierto. Hermano, aquí no hay nada. Para la gloria de Dios. Y yo le dije, anoche le decía al hermano Orlando, cuando veníamos de la parroquia, ¿cómo sale tanta señal de en medio de desierto? Amén. Pero discerniendo de dónde salió Moisés. Amén. Amén. Del desierto donde lo llama el Padre, ven a la zarza ardiente. Amén. Y a ti el Padre te trajo aquí a este lugar. Al desierto. Y la zarza ardiente, Jesucristo y la Eucaristía. Jesucristo. Es la iglesia que arde con el fuego santo. Amén. Aleluya. Santo a su nombre. Y hermano, y cuando llego a esta casita, hermano Henry, que aquí apenas cabemos ahorita, yo no sé ni dormir. Es que, hermano Henry, yo estoy sorprendido. Amén. Estoy sorprendido, hermano, cómo vives. Amén. Y el sacrificio de esos niños, bañarse con agua fría. Te lo digo del corazón. Todo por amor. Quizás hay gente no entiende cuando yo, por ejemplo, expreso, y esto es para la gloria de Dios, y es una manera de inspirarnos a los hermanos que nos escuchan. No le tengan miedo a Dios, no le teman. Cuando mi papá viene aquí, y mi papá más de 3 veces me ala a un lado y me dice, mijo, usted está bien. ¿Qué ha pasado contigo, Henry? ¿Qué es lo que estás haciendo?
O sea, ¿cómo yo explicarle a mi papá lo que Dios me ha pedido? Es como que la Beata Madre Teresa de Calcuta trate de explicarle a aquella congregación, de que el Señor le está llamando a dejarlo todo para atender a los pobres de la iglesia, a los pobres del mundo. O sea, ¿cómo lo van a entender si no se vive primero? Es una experiencia que hay que vivirla, porque realmente, y ayer me hacías la pregunta y te miraba a los ojos y yo te decía, ¿sabes, Salvador? Es una pregunta que yo mismo no puedo contestarla. Lo único que sí puedo decirte, estoy contemplando la fidelidad de Dios, la misericordia y el amor de Dios. La semana pasada mi párroco, a él se le aguaban los ojos porque hablando con mis hijos, ¿no? En el cambio que ha tenido Radio Inmaculada hemos llegado a un extremo que el Señor nos ha pedido toda comodidad. Y mi hijo le decía a mi párroco que yo dormía en el piso, que mi esposa y yo estábamos durmiendo en el piso. Y el padre se frenó, o sea, porque el padre al vernos nosotros servir a la iglesia, vernos el campo inmenso de evangelización que se ha expandido, que estamos yendo a Roma, que estamos sirviendo en Radio Inmaculada en otra frecuencia, el padre como se hizo un shock. Y entonces mi esposa le explicó, no, padre, que hace 6 meses el Señor nos pidió envolvernos en una propiedad para la radio, una casa pequeña, no hay donde dormir, hay un proyecto de desarrollo de construcción y estos meses pues estamos durmiendo en el piso porque no hay donde poner una cama. Y el padre nos abrazó y dice, de veras que usted es de admirar. Es admirable y todo esto es para la gloria de Dios. ¿Y por qué comparto esto? ¿Sabe por qué lo comparto, Salvador? Porque hay mucha gente que ponen 1000 excusas para llevar el evangelio, que no hay carro, que no hay dinero, que no hay trabajo, que no hay comida, que no hay apoyo, que me abandonaron, que me dejaron. Hermano, es que tu apoyo totalmente tiene que ser el Señor hasta Amén. Como instrumento de Dios, no entiendes eso y no te abandonas. Dios no puede glorificarse porque está de por medio el hombre, el ser humano. Y ciertamente, Salvador, ¿cómo explicarle a una gente, tengo pánico de subirme a un avión, pero me subo? Y el subirte, tú tienes que entender que es una fuerza interna que te mueve, un amor que te mueve y corres el riesgo y enfrenta tu fobia y el Señor te da la gracia de superarla. O sea, el que no vive esa experiencia nunca lo va a poder entender. Es algo que hay que vivirlo para poder comprenderlo, para la gloria del Señor. Para la gloria del Señor. ¿Sabes qué, hermano Henry? Es tanto el amor. Amén. Es tanto el amor que no cabe en mi corazón. Amén. Que yo tengo por las almas. Amén. ¿Sabes por qué? Porque a Cristo lo arrastraron. Amén. Y se dejó arrastrar, caramba. A Aleluya. Cristo lo amarraron. A Cristo lo golpeaban. ¿Y sabes qué me duele? Que un hombre maltrate a sus hijos. Amén. Que un hombre maltrate a su mujer. Amén. Y por eso Dios me dio esa enseñanza de Él para yo no quedarme callado. Y yo, hermano, te lo digo del corazón. A mí me han invitado a hacer retiros y me han preguntado cuánto cobro. Yo les digo que yo no cobro. Amén. Que si ellos me quieren dar para los gastos, que te lo den. Me lo den. Y si te lo dan, gloria a Dios. Y si no te lo dan, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y esa tiene que ser la vida del misionero. Y sabes, y llegando aquí yo a tu casa. Amén. Mirando cómo trabaja Sadie con su niña en brazos. Amén. Mirando a Orlando durmiendo en el piso. Mirando que sus niños están pasando aquí sin agua fría, mirando anoche a tu hija. Amén. A tu hija, a esa niña, mirando que lava los trastes con agua helada, como hielo. Y yo le dije a Sadie, pero ven acá, Sadie. ¿Qué necesidad tienen los hijos de esto? Y me dijo Sadie, es el amor de Cristo que tenemos. Y sabes, hermano. A mí alguien me dijo un día de que esto era un negocio, ¿no? Y yo le decía, ¿cómo va a ser un negocio si estoy sacrificando la vida de mis hijos por el evangelio, por la iglesia? ¿Dónde está el negocio detrás de todo esto? Si esto fuera un negocio, yo no estuviera... Hermano, yo soy profesional. Ayer llegaron esos equipos y tú eres testigo. La semana pasada, fuera del aire, pedí a unas cuantas personas, ayúdenme a comprar las tarjetas de la radio que se quemaron y las baterías. Ayer llegaron las baterías que están ahí en el pasillo. Las tarjetas llegaron anoche que no amanecí instalándolas porque cuando vine al estudio no me llegaron unos cables que hacían falta para hacer las conexiones y estoy esperando que lleguen el día de hoy. Hermano, esto no es un negocio, esto es amor a las almas. Esa es la cuestión, la interrogante que mi papá me decía, mi hijo, pero si usted es profesional, si su esposa es profesional, si Sadie es profesional, si Orlando es profesional, ¿por qué ustedes tienen que pasar esto? ¿Qué ha pasado con ustedes?
Y mi papá me decía, ustedes están locos. Y realmente, Salvador, estamos locos de amor y estamos contemplando. Mira, voy a decirte algo, que esto es para la gloria de Dios. Hoy nosotros hemos roto récords en audiencia. Estoy recibiendo el reportaje en este momento. Estamos rompiendo nuestro propio récord de rating de la cantidad de personas que el Espíritu ha movido hoy a escuchar este testimonio. Personas que el Espíritu de Dios le está hablando. Hermano, hay gente que no sale a anunciar la palabra porque no le están dando un hotel 5 estrellas, porque no le están buscando el sonido que piden, porque no le están dando la limusina, el vehículo y los $6,000. Hermano, eso no es ser misionero de la iglesia. Eso es exprimir la iglesia. Lo que gratis recibiste, tú gratis tienes que darlo para la gloria del Señor. Amén. Y vas a contemplar la gloria de Cristo. Y vamos a ver, cuando te entregues de esa manera, vas a ver la gloria de Dios actuando a tu favor y al favor de todas aquellas almas que Dios ponga en tu camino. Yo no sé a cuántas personas, Salvador, Dios le ha hablado hoy y le ha tocado, pero es tiempo de sincerarnos con el Señor. Es tiempo de ser auténticos. Amén. ¿De qué sirve verte a ti con un micrófono? Es lo que yo le digo a la gente. Tú puedes engañar al Padre Carlos, tú puedes engañarme a mí, tú puedes engañar a tu párroco, a tu obispo, puedes engañar a tu esposa, a tus hijos, pero a Dios tú no lo engañas, hermano. Dios conoce el corazón. Dios conoce el corazón, y lo que ha pasado en el día de hoy, hermano, es un llamado a la conciencia. Es momento de sincerarte con Dios y decirle: Señor, ya no quiero esta doble vida. Hay esposos que están llevando doble vida, Salvador. Hay mujeres que están llevando doble vida. Hay gente que aparentan una cosa en la comunidad y otra cosa en su casa. Es tiempo de sincerarnos con Dios. No somos perfectos, pero necesitamos que Dios nos perfeccione. Diariamente hay que pedir la gracia. Yo no sé a quién el Señor le está hablando, pero yo siento un fuego del Espíritu de Dios, hermano. Es que el fuego está aquí en este lugar, hermano. Alabado sea Cristo. Y tú me tocaste el corazón cuando dijiste que el predicador pide tantas cosas. Es Amén. cierto. Somos testigos de eso. Sabemos de lo que estamos hablando. Anoche, llegando a la comunidad que llegamos, no había ministerio de alabanza. Amén. No había sonido, hermano. Amén. Pusieron el sonido del Padre que usa. Y me estaban esperando porque querían que empezara desde las 7. Pero como estoy acostumbrado como predicador, que el ministerio de alabanza administra, y llegamos a las 7:20, y me dice la hermana del Consejo Hispano: es que lo estamos esperando desde las 7. Le digo: es que no hay alabanza. Dice: no hay nada. Y yo le dije: hermana, ¿y qué vamos a hacer sin ministerio? Dice: hermano, esta gente que está aquí esperando su palabra viene de diferentes porque lo anunciamos que venía a traer un mensaje de esperanza. Amén. Tú sabes cuánta responsabilidad Es una responsabilidad sentí en ese momento. Amén. Que cuando la hermana Sadie y el hermano Orlando estaban orando para animar un poco al pueblo, y yo me pongo de rodillas frente a Jesús sacramentado, cuando van a orar por mí, le dije al Señor: no es mi responsabilidad, es tuya, pero hoy úsame como tú quieras, porque hoy la gloria tuya se va a manifestar en este pueblo de Dios. Bendito y así sea Dios. fue para la gloria de Dios. Gloria al Señor. Había hombres, hermano Henry, hombres grandotes, fuertes, que al final que yo terminé de dar esa conversación entre Dios y yo al pueblo, que yo les decía: vuélvanse a mí con un corazón, eso dice la palabra de Amén. Dios. Y les hablé de lo que era la cuaresma. Amén. Aquellos hombres salían llorando y me decían: gracias por venir, Salvador. Amén. Vuelve, te esperamos. Gloria Con a un Dios. corazón abierto, no hallaban qué decirme. Yo les decía: vuélvanse a Cristo y no a Salvador. Porque Amén. yo solamente vine como instrumento de Dios, no para que me alaben. Alaben el nombre que está sobre todo nombre, que es Cristo resucitado. Eso era lo que yo les decía, hermano. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Eso es lo que yo compartía. Salvador, me quedan 5 minutos de programa. No es casualidad, eso no existe, que hoy estemos juntos compartiendo, ¿no? Aquí esto se está quemando, la presencia del Espíritu Amén. Santo aquí. Esta cabina está llena de la presencia del Señor. ¿Sabes, Salvador? No me queda más que agradecerte este tiempo que nos ha dedicado. Tenemos ya 2 horas al aire, impresionante, y el tiempo no nos ha alcanzado. Y no quisiera pues que finalicemos la programación agradeciéndole en primer lugar al Señor por este regalo y esta gran oportunidad de poder dar testimonio juntos del poder y de la misericordia infinita de Dios, y de agradecerle a las emisoras hermanas que están en este momento enlazando con nosotros, como es Jesús y María FM, como lo es la 860 AM en la diócesis de Savannah, en la ciudad de Douglas,
como es Radio Inmaculada 89.5 FM Sucaria en el área triestatal, transmitiendo desde las antenas de la Universidad Católica de la Arquidiócesis de Newark, y tantas emisoras que enlazan con nosotros esta programación, y a los hermanos que nos escuchan vía internet. Oficialmente, pues comunicamos al mundo de que muy pronto estarás integrándote en una programación a Radio Inmaculada, porque el anhelo es traer a esos hombres a los pies de Cristo. Y eso es algo grande, es otro regalo más grande. Antes de salir hacia Georgia, Sadie en el espíritu decía: Salvador, vienes a algo grande a Georgia. Y lo estamos confirmando. Ciertamente, ayer discerníamos y te integras muy pronto a la gran familia de Radio Inmaculada desde California, para la gloria del Señor. Para mí fue una sorpresa, hermano Henry. Amén. Para mí también. Para mí fue una sorpresa porque yo siempre anhelaba con estar en un programa de radio en California. Amén. Y nunca pensé que al llegar yo ayer aquí a tu casa, amén, la casa de toda la audiencia, de todas las estaciones radiales y audiencia de los hogares, que tú, siendo un hombre tan preparado, un hombre que dejaste la profesión para venir a entregarte a los pies del Cristo vivo, que tú me ofrezcas esa oportunidad de tener un estudio en mi casa para transmitir. Que te lo llevas contigo ahora, yéndote, regresándote conmigo. Para la gloria de Dios. Para mí fue una buena sorpresa y yo decía, no caigo en pie, no caigo en tierra. Amén. Cuando tú me decías que mi nombre va a ir hasta el Vaticano, a quedar registrado allá, porque están unidos a Radio Vaticana, no cabía el gozo en mí. Yo decía: Señor, en verdad que todo el sufrimiento, todo el rechazo que me han hecho en muchos lugares. Porque lo has vivido. Ha vivido en carne propia lo que es el Evangelio. Claro. Pues, esa es la señal de que estamos con Cristo. No podemos ser, no somos más que el Maestro. Y cuando tú me dices todo eso, yo llego realmente todavía como si yo estuviera soñando. Te soy sincero. Amén. Como que no lo creo todavía. Pero ese hecho es una realidad, que ya el sonido va a ir rumbo a California y pronto a trabajar para la gloria de Dios. Y yo quiero hacer un énfasis de 1 minuto. Sí, mi hijo, adelante. Yo quiero pedirle a Dios, si tú me permites hacer una oración de 1 minuto por los hombres. Más de 1 minuto, el tiempo que necesites, Salvador. Yo quiero pedirle que derrame su gracia sobre los hombres, especialmente por aquel hombre que hace 8 días, Miguel, si no recuerdo el nombre, que él estaba humillándose porque él quiere salir de la adicción que él estaba pasando. Y si él está escuchando, yo le digo ahorita en este momento, que si él puede, levante las manos y yo levanto mis manos. Aunque yo no tenga fuerzas, aunque yo no tenga palabras, pero yo quiero pedirle al Señor de la misericordia, al Señor grande, al poderoso, al que todo lo puede, que todo aquel hombre que tenga una adicción de sexualidad, de esterilidad y de aquel vicio del alcoholismo, que lo ponga a los pies del Señor. Padre Santo, Padre de la gloria, bendito te alabo y te bendigo porque tú me has dado la oportunidad de compartir mi vida pasada y mi vida presente, Señor. Te agradezco por estos medios, Señor, que a través de estos medios puede estar tocando el corazón del hombre más desdichado que se siente, Señor. De aquel hombre, Señor, que no lo han querido, que lo han despreciado, Señor, y que se siente que no vale, Señor. Yo le digo a ese hombre que él vale la sangre tuya en la cruz del Calvario. Bendito sea Dios. Y que aquella mujer que se siente abusada, que se siente que no vale ante su esposo, mujer, desde antes que nacieras, mi Padre Dios te ama. Y si tú te sientes agobiada, y si tú te sientes enferma en este momento, recibe la presencia de Dios. Bendito sea. Recibe la unción del Espíritu Santo que va a bajar sobre ti y vas a sentir ese fuego, vas a sentir la presencia que va a estar llegando a tus entrañas. Le doy gracias a mi Padre Dios porque siento su presencia, siento la unción sobre mis labios, sobre la unción sobre mi espalda, y el Señor está sanando, hermano Henry. El Señor está liberando esos espíritus que yo tenía para la gloria de Dios, que van a ser liberados. Y por la intercesión y la gracia de mi Madre María también, que los está cobijando.
los está agarrando y te está levantando. Y siente paz. Recibe la paz del Señor donde tú te encuentres. Bendito sea Dios. Gracias, Señor. Hermano Salvador, pues bienvenido oficialmente a la gran familia de Radio Inmaculada, la espiritual, el amor de Dios hecho emisora. Para los hermanos que han estado en sintonía, este testimonio, incluso hay personas que ya me están preguntando cómo lo pueden conseguir. Pueden hacerlo llamando a los teléfonos de Radio Inmaculada al 908-349-0678. Incluso varias personas me están diciendo, hermano, no sabía que tenían la palabra en un libro. Pues sí, cada 2 meses sale la edición. Me preguntan por acá cómo pueden adquirirla, pues llamando también a las oficinas al 908-349-0678. Y no solamente el libro, sino también en audio, en CD. Pueden adquirir las lecturas de cada día con el Salmo cantado en CD. Salvador, pues tu partner, tu compañero de camión, claro, nuestro hermano Wilson Domínguez dice, Henry, no te vayas sin decirle a la audiencia que el hermano Salvador es camionero como yo. Él está muy emocionado, te está enviando saludos y la audiencia, un abrazo. Amén, ha estado muy motivada en el día de hoy y muy tocada para la gloria de Cristo. Que todo esto que hemos compartido hoy sea para su gloria, para su honra. Salvador, un abrazo, hermano de mi alma. Bendiciones para María, tu esposa. Para tus hijos también, el nombre de tus hijos, Salvador. Si me están oyendo mis hijos, les mando un fuerte abrazo. Gracias, Señor. A Mario, a Salvador, a Jackie, a Jenny, y a Pablito y a Fátima, que los extraño. Amén. Pronto estoy con ustedes. Amén. Ya no va con tanto miedo para el avión.